Buenas tardes, magistrada y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes, magistrados. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la 10ª sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 12 de julio a las 13 horas. En atención a la convocatoria emitida para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase a dar cumplimiento a la misma. Sí, magistrada, para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. Primero, asistencia e integración de la sala. Segundo punto, son los asuntos a tratar. Inciso A, la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Inciso B, programación de la siguiente sesión ordinaria. Como tercer punto, tenemos los asuntos generales y como cuarto y último, el cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisset Mimens Herrera, y el magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. Como siguiente punto que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 12 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Sin embargo, con fundamento en el artículo 43, párrafo penúltimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el proyecto que corresponde al TOCA 61-2023 en materia civil del magistrado primero de esta segunda sala colegiada será retirado para su mejor estudio en el plazo señalado en el propio artículo 43 de la referida ley orgánica. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, quien enlistó 5 proyectos. Toca número 1 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 26-2023 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número expediente 636-2022, dimanado del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y el magistrado de esta sala y que explico de forma sintetizada se declara procedente la excepción de incompetencia planteada por el recurrente y, por tanto, la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, no es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por las razones siguientes. La parte excepcionista sustentó su excepción bajo el supuesto de que la controversia planteada en el juicio de origen debe ser ventilada única ante una jueza o juez en materia civil del fuero federal, puesto esos son los juzgadores que deben de conocer del asunto objeto de la litis y no los de orden local. Como punto de partida se analiza la competencia por materia, misma que se señala que no se delimita por la relación jurídica sustancial que vincula a las partes, sino atendiendo a la naturaleza de la acción ejercida, la que regularmente se puede inferir mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoya la demanda. Cuando se cuente con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. En ese sentido, después de haber revisado los autos que obran en el expediente civil 636/2022 del juzgado de origen, se aprecia que se trata de una acción relativa a un contrato de arrendamiento celebrado por la parte actore y la parte excepcionista. Entonces, la naturaleza de la acción es personal, porque tiene por objeto exigir el cumplimiento de una obligación personal y no puede ejercitarse sino contra el mismo obligado, hoy parte excepcionista, por lo que es posible determinar que la materia del presente asunto es eminentemente civil.
Esto encuentra corroboración ya que se advierte que el contrato de arrendamiento celebrado por las partes se hizo con la finalidad de instalar un parque eólico en los inmuebles arrendados, mismos que por su operatividad está destinado a la generación de energía eléctrica, por lo que tiene que atenderse a lo establecido a una ley especial, como es la Ley de la Industria Eléctrica. Esta legislación, en su numeral 78, contempla una regla especial consistente en que cualquier acuerdo al que lleguen las partes debe presentarse por el interesado ante la jueza o juez de distrito en materia civil o un tribunal unitario agrario competente. Entonces, conforme a este principio de especialidad fijado en la Ley de la Industria Eléctrica, es posible concluir racionalmente que los conflictos que se originan del contrato de arrendamiento para construir un parque eólico, como en el presente caso, pertenecen al ámbito civil y no al agrario, de conformidad con el origen de los inmuebles arrendados. Así las cosas, se actualiza la competencia en materia civil y fuero federal, toda vez que los juzgados de distrito forman parte del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el numeral 1, fracción 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, se observa que en el expediente de origen existen los acuerdos de los expedientes 11 diagonal 2022 y 13 diagonal 2022, los cuales hacen referencia los primeros a unas medidas de aseguramiento y el último tiene su origen en un juicio ordinario civil, así como que todos se tramitan ante la misma autoridad civil de orden federal, por lo que esto suma a lo anterior, aunque de forma implícita, que la autoridad competente para conocer de los asuntos derivados del contrato de arrendamiento celebrado entre la parte actora y la demandada son materia civil y del fuero federal. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se declara procedente la excepción de incompetencia. En consecuencia, deberá remitirse por los conductos debidos el expediente original de primera instancia y copia de la presente resolución al juzgado de distrito del 14º circuito que corresponda por razón de turno, para que continúe conociendo del presente procedimiento. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 2 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 54-2023 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expedientes 76-2023, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted la palabra. Gracias. En el proyecto que someto a consideración de la magistrada y el magistrado de esta sala, que en este acto explico de forma sintetizada, se declara procedente la excepción de incompetencia planteada por el oponente y, por tanto, la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, carece de competencia para conocer del asunto promovido en primera instancia por los motivos siguientes. La parte demandada sustentó la excepción a estudio bajo el supuesto de que el presente asunto debe ser ventilado ante un juez mercantil, porque la litis se deriva de la celebración de un acto de comercio, teniendo en cuenta que el objeto de las personas morales contratantes es la comercialización con una especulación comercial. Al respecto, debe decirse que, en lo que respecta a la competencia por razón de materia, debe señalarse que la misma no se delimita por la relación jurídica de las partes, sino atendiendo a la naturaleza de la acción ejercida, misma que regularmente se puede inferir mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda cuando se cuente con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. En ese sentido, habiendo realizado una revisión de las constancias que obran en el expediente civil de origen, se advierte que la parte actora promovió un juicio ordinario civil
en contra de la parte excepcionista y otras personas morales, exhibiendo como documento base de su acción 2 contratos de promesa de compraventa y designación de fideicomisario respecto de los predios objeto de la litis, celebrados por la parte actora y la hoy parte excepcionista. Dicho ello, si bien es cierto que de las constancias que integran el expediente civil de origen se advierte que las partes del presente asunto celebraron contratos de promesa de compraventa, los cuales tienen una regulación específica en la legislación civil del Estado de Yucatán, también lo es que no por ello debe estimarse que todas las promesas de compraventa sean exclusivamente civiles y tampoco que ninguna tenga la finalidad de especulación. Entonces, resulta suficiente para determinar que el presente asunto tiene naturaleza mercantil, por cuanto el propósito de ambas partes es alcanzar la especulación comercial a través del tráfico de los bienes inmuebles en cuestión, por lo que se encuentra directamente relacionadas con la actividad mercantil, adquiriendo el contrato de promesa de compraventa y de designación de fideicomisario el carácter de un acto de comercio. Por lo tanto, son los juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir conflictos derivados de los actos comerciales. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 75, fracción segunda del Código de Comercio, el cual considera que son actos de comercio las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se haga con dicho propósito de especulación comercial, así como que se haga con el objeto directo y preferente de traficar, como lo señala el artículo 371 del mismo Código de la Materia. Por consiguiente, esta segunda sala estima que, al tratarse de un conflicto surgido con motivo de la celebración del contrato de promesa de compra-venta y designación de fideicomisario, efectuado por una sociedad financiera a través de un fideicomiso instituido para la comercialización de un desarrollo inmobiliario y una empresa que dentro de sus objetos sociales cuenta con la construcción y venta de inmuebles con fines de especulación comercial, entonces el asunto que nos ocupa resulta ser de materia mercantil, debiendo conocer del mismo una jueza o un juez de la misma naturaleza. Derivado de todo lo anteriormente expuesto, se declara procedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por BGFC en su carácter de apoderado de una institución financiera ante la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 76 diagonal 2023 relativo al juicio ordinario civil promovido por MJBS en su carácter de apoderado legal de una persona moral en contra de la hoy parte excepcionista y otras personas morales. En consecuencia, se declara que la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado es incompetente para conocer del referido juicio ordinario civil, declarándose competente para conocer del proceso judicial en cuestión y hasta su conclusión, una jueza o un juez mercantil de la ciudad de Mérida, Yucatán. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 3 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOC 81-2023 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 65-2023, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y el magistrado de esta sala, que en este acto explico, se considera que es improcedente la excepción de incompetencia planteada por el oponente y por lo tanto la jueza segundo civil del primer departamento judicial del Estado con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por las razones y fundamentos jurídicos siguientes. De la parte excepcionista se advierte que sustentó la excepción a estudio bajo el supuesto de que el presente asunto se relaciona con un inmueble que se encuentra, por lo que el bien inmueble de la ley
está fuera de la jurisdicción del juzgado segundo civil del primer departamento judicial y que al no existir sumisión ni tácita ni expresa de su parte, existe incompetencia legal en razón de que en dicho municipio existe un juzgado de paz, aunado a que el actor no precisó la cuantía del negocio objeto de la litis. Por ello, considera que le compete conocer del asunto al juez de paz de dicha localidad. Para dar debida contestación a los argumentos propuestos por el excepcionista, en primer lugar, surge la necesidad de delimitar a qué materia obedecen las pretensiones de la litis planteada. En ese sentido, cuando se habla de la materia, debe decirse que la misma no se delimita por la relación jurídica de las partes, sino atendiendo la naturaleza de la acción ejercida, misma que regularmente se puede inferir mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuente con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Así las cosas, habiendo realizado una revisión de los autos que obran en el expediente 65 diagonal 2023, se advierte que la parte actora acudió a la autoridad judicial en el ejercicio de una acción real. Esto porque a su derecho a ejercer la acción lo sustenta en la copropiedad, la cual se encuentra delimitada en el Código Civil del Estado de Yucatán, y asimismo el procedimiento a seguir está dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles de nuestra entidad federativa. Por lo tanto, para resolver el conflicto planteado es necesario que se apliquen leyes de la referida naturaleza civil, pues son los que determinarán la procedencia o no de los actos jurídicos planteados, resultando evidente la competencia por materia que ostenta la autoridad jurisdiccional de primera instancia. Asimismo, esta determinación encuentra sustento en los artículos 3, 15 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por lo que la titular del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado tiene competencia para conocer la controversia de la cual deriva este toca, toda vez que es a dicha autoridad civil a la que le corresponde la aplicación de los invocados códigos legales de la materia. Establecida la materia, entraremos al análisis de los otros parámetros de suma importancia para establecer la competencia de una autoridad, como lo es el territorio. Por ello, es necesario ver el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, pues es el que nos da la pauta para dilucidar sobre el tema. En ese orden de ideas, se concluye que la litis planteada deriva de una relación extracontractual, es decir, no existe convenio alguno entre las partes. Por tal motivo, sí es aplicable al caso para definir la competencia por territorio, lo citado en el tercer supuesto del citado artículo. Además de la constancia de notificación personal realizada por la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado, en la que señala, entre otras cuestiones, lo relativo a la notificación, traslado y emplazamientos ordenados, se advierte que se constituyó en fecha 28 de abril del año 2023 dirección que fue confirmada por el propio excepcionista como su domicilio, toda vez que fue precisamente el que atendió la diligencia identificándose con su credencial para votar, misma que exhibió a la actuaria en el inmueble referido. A mayor abundamiento se corrobora lo anterior con el hecho de que el demandado dio contestación a la demanda instaurada por el actor, y como se observa del escrito presentado el 9 de mayo de 2023. Consecuentemente, se advierte que en el presente caso contará con competencia por territorio la jueza o el juez civil que lo es para conocer asuntos relacionados a la ciudad de Mérida,
por ser el domicilio del demandado, hoy excepcionista. Ahora bien, la cuestión de competencia que nos ocupa, como ya se ha referido, se planteó dentro de un juicio ordinario civil en el que la parte actora pretende dar por terminada la copropiedad que tiene con los demandados. Por ello, el actor presentó la correspondiente demanda ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares de este departamento judicial, a fin de hacer valer los derechos que le compete, sometiéndose tácitamente a la jurisdicción de la jueza o el juez civil en turno del primer departamento judicial del Estado, en términos del artículo 68 y 71, fracción 1 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. Con la demanda presentada, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 14 del Código Adjetivo en cita, la referida oficialía turnó el asunto a la jueza segundo civil del primer departamento judicial del Estado, de conformidad con el acuerdo general número EX07-1103-31-03 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual se establece la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado y se establece la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, publicado el 4 de abril del año 2011 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Bajo este panorama, corroboramos la competencia que tiene la jueza segundo civil del primer departamento judicial del Estado, pues es claro que tiene competencia para conocer el presente asunto, pues el bien inmueble está ubicado, por lo que está en su ámbito territorial como parte de los juzgados cabecera de ese primer departamento que abarca los municipios de Mérida. Además, es a dicha autoridad jurisdiccional, entre otros de su mismo fuero, a los que les corresponde la aplicación de los lineamientos contenidos en los códigos civil y de procedimientos civiles, ambos del Estado de Yucatán, ya que la oficialía de partes, por razón de turno, remitió la demanda y anexos a la juzgadora en mención para su tramitación, estudio y resolución. Finalmente, no es obstáculo para arribar a confirmar la competencia de la jueza segundo civil del primer departamento judicial del Estado el hecho de que en el municipio exista un juzgado de paz, como alega la parte excepcionista, y que es este quien debe conocer del asunto, porque el actor omitió precisar la cuantía del negocio en litis. Sin embargo, el juez de paz no tiene competencia para conocer del presente caso. Se dice lo anterior, toda vez que los jueces de paz, si bien pueden conocer de asuntos civiles, estos tienen límites en su competencia y estas se encuentran establecidas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Una de estas limitaciones es que podrán conocer de los asuntos civiles cuya cuantía no exceda de 200 unidades de medida y actualización en aquellos municipios de hasta 5,000 habitantes y de 500 unidades de medida y actualización en aquellos municipios con habitantes de más de 5,000 habitantes. Lo anterior quiere decir que si bien un juzgador de paz puede conocer de asuntos civiles, existen límites a su potestad por razón de cuantía, monto, que están relacionados directamente al número de habitantes de conformidad con el municipio en el que esté instalado la jueza o juez de paz que pretendan que imparta justicia. Ahora bien, no se pasa por alto el hecho de que efectivamente la parte actora al momento de expresar su demanda no señala directamente la cuantía de su asunto. Sin embargo, como se ha expresado, la acción intentada consiste en la disolución de la copropiedad de un bien inmueble y que este bien tiene plenamente identificado su valor catastral. Se dice esto, pues del estudio del caso se puede advertir que obra en autos del expediente de origen que el actor ofrece en su apartado de pruebas la cédula catastral. Motivo de la litis, documento del que se desprende que su valor catastral corresponde a la cantidad de 717,892 pesos con 35 centavos moneda nacional. Entonces, este es el valor que puede servir de parámetro para establecer un monto aproximado sobre la cuantía del asunto a resolver. Ahora bien, como se ha expresado, existen dos cantidades por las cuales pudiera conocer de un asunto un juez de paz, es decir, multiplicar por 200 o 500 veces el valor de la unidad de medida y actualización de acuerdo
al número de habitantes del municipio. Así, esta autoridad utilizará como base la cantidad máxima, es decir, multiplicar 500 veces el valor de la citada unidad de medida, pues el municipio tiene una población que supera la cantidad de 5.000 habitantes. En ese orden, si se toma la unidad del año en que se interpuso la demanda, es decir, 2022, este da una cifra de 48.110.70 pesos, moneda nacional. Si, por otro lado, se actualiza la unidad de medida de actualización de este año 2023, esta da una suma de 51.870 pesos, moneda nacional. De este análisis se advierte que no importa si se fija la cuantía en el año 2022 o en el presente, porque es evidente que un juzgador de paz no podrá conocer del presente caso, pues este rebasa en abundancia la cuantía máxima establecida en la ley orgánica referida, por lo que pudieran conocer dichos juzgadores. Por todo lo expuesto, resulta claro que son incorrectas las alegaciones del excepcionista, porque a diferencia de sus manifestaciones, la jueza del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del estado, tal y como ha quedado demostrado, sí tiene competencia para conocer del asunto sometido a su consideración. Por lo tanto, en el presente proyecto se considera declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por ante la jueza segunda civil del primer departamento judicial del estado en los autos del expediente número 65 diagonal 2023 relativo al juicio ordinario civil promovido por en contra del citado excepcionista y de los ciudadanos En consecuencia, se declara que la jueza segunda civil del primer departamento judicial del estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta decidirlo, y finalmente no se condena a la parte excepcionista al pago de costas ni a la multa establecidas en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia en esta segunda instancia por las razones expuestas en esta determinación. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisset Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Seguimos con el toca número 4 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 84-2023 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 842-2018, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue interpuesto un recurso de denegada apelación por la parte demandada. La determinación recurrida es el auto de fecha 18 de mayo del año en curso, con el que se negó el recurso de apelación hecho valer en contra del auto aprobatorio de remate de fecha 10 de abril del mismo año. Magistrado primero, tiene usted la palabra. Gracias. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y el magistrado de esta sala, que en este acto explico de forma sintetizada, se considera que la calificación de grado emitida por la jueza civil de origen es correcta por los motivos siguientes. La autoridad de primera instancia, en el auto en el que niega el recurso de apelación, señala que la recurrente obtuvo todo lo que pretendía, la adjudicación del bien inmueble, y por esta razón no estaba en el supuesto en donde procedía el recurso de apelación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 371 del Código de Procedimientos Civiles. Dicha resolución es compartida por ese tribunal de alzada, ya que la finalidad del auto aprobatorio de remate, consistente en la adjudicación del bien inmueble rematado, se cumplió, aunado a que ésta fue decretada a favor de la hoy recurrente, como se aprecia en las constancias del expediente civil de primera instancia. Ahora bien, no pase desapercibido lo argumentado por la citada respecto a que el auto aprobatorio de remate es apelable, esto de conformidad con el último párrafo del artículo 466 del Código Adjetivo de la materia. De igual modo, de acuerdo a la aplicación e
interpretación del artículo 371 del Código Procesal, la calidad de la postora le concede a la olla inconforme la facultad de impugnar el auto aprobatorio de remate por ser tercera en el proceso. Sin embargo, no debe pasar desapercibido que el recurso en cita únicamente procede por cuestiones dictadas que le causen una afectación directa, como fuera el desechamiento de su postura por incumplir con algún requisito, la falta de otorgamiento de la oportunidad de mejorar su oferta o en caso de que se hubiera adjudicado el inmueble, como lo es en el presente caso, no se haya aclarado las condiciones y términos de su adquisición, supuestos que no se actualizaron en el asunto que nos ocupa, ya que la diligencia se llevó de conformidad con las disposiciones legales establecidas del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. Se afirma lo anterior, ya que de las constancias que integran el expediente civil de origen, se aprecia que la postura del auto recurrente fue calificada como legal por cumplir con los requisitos correspondientes. Asimismo, en la audiencia pública relacionada con el auto aprobatorio de remate, la jueza civil le dio la oportunidad a la citada Arjona Osorio de mejorar su oferta respecto al valor del bien inmueble, lo cual realizó teniendo como consecuencia que la adjudicación del mismo sea a su favor y por último se aclararon las condiciones y términos de la adquisición del predio rematado. Es decir, la diligencia fue realizada en concordancia con lo señalado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Es decir, dicha diligencia no causó ninguna afectación directa a la recurrente. Aunado a ello, en nuestra legislación civil estatal no existe recurso de apelación expreso en contra de posturas ajenas. Únicamente contempla el recurso de apelación sobre posturas propias, el cual no es procedente en el presente caso por el estudio preliminar realizado. En mérito de todo lo anterior, este tribunal de alzada considera adecuada la actuación de la jueza de primera instancia al negarse a admitir el recurso de apelación solicitado por la recurrente y en consecuencia se confirma la calificación de grado emitida por la misma. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 5 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 87-2023 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 362-2021, dimenado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y el magistrado que en este acto explico de forma sintetizada, se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada por la recurrente y, por tanto, la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por las razones siguientes. La parte demandada promovió la excepción de incompetencia bajo el argumento de que el procedimiento debe llevarse ante los juzgados civiles de la Ciudad de México, ya que así lo pactaron las partes en el convenio respectivo, por lo cual la jueza de primera instancia es incompetente para seguir conociendo el procedimiento de origen. Tal argumento resulta infundado, ya que se advierte que en el contrato base de la acción, el excepcionista se sometió expresamente a la competencia de los tribunales de la Ciudad de México o al que se ubique en el lugar del bien inmueble otorgado como garantía, siendo evidente que la parte actora, al presentar su demanda ante los juzgados civiles de Mérida, Yucatán, eligió la competencia del juzgado ubicado en el lugar del predio. Ahora bien, en cuanto a la competencia por razón de materia, debe decirse que esta no se delimita por la relación jurídica sustancial que vincula a las partes, sino atendiendo a la naturaleza de la acción ejercida, misma que regularmente se puede inferir mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas
de los hechos narrados, de las pruebas aportadas, de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Cuando se cuente con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. En ese sentido, después de haber revisado los autos que obran en el expediente civil número 361, diagonal 2021, se aprecia que la acción que da origen al juicio de primera instancia tiene como finalidad que se haga efectiva la garantía hipotecaria que se constituyó en el contrato base de la acción sobre un inmueble ubicado en Mérida, Yucatán. Debido al anterior, es claro que nos encontramos ante un juicio extraordinario hipotecario, el cual está estipulado en el Código Civil del Estado de Yucatán. Asimismo, el procedimiento para seguir su ejecución se determina conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Dicho tipo de juicio se encuentra regulado en la legislación civil local, por lo que resulta acertado señalar que la juzgadora de primera instancia es quien debe conocer del asunto, ya que, entre otros de su mismo fuero, es a quien le corresponde la aplicación de la legislación civil. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se declara improcedente la excepción de incompetencia. En consecuencia, sí es competente la juzgadora de origen para conocer del presente asunto hasta decidirlo. Finalmente, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas y a la multa establecidas en el artículo 555 del Código Adjetivo en la materia. En esta segunda instancia, por las razones expuestas a la determinación emitida. Secretaria, por favor, procede a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. Favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera, quien sesionará 4 proyectos. Toca número 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 72-2023 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil, número de expediente 404-2019, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto del TOCA 72-2023, mediante escrito presentado el 29 de octubre de 2019, EABA, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada PP, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió un juicio ordinario civil en contra de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en contra de JAAT, de MATS, de JLBF, de JALE y de ECR, quien es el hoy excepcionista, solicitando, entre otras cosas, el pago del daño moral derivado de la irregularidad en la actividad administrativa por parte de la citada Fiscalía, el pago de la cantidad del monto requerido para recuperar una unidad vehicular retenida, el pago de daños y perjuicios ocasionados por la supuesta retención ilegal de dicho vehículo y el pago de daños y costas. El Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado admitió el juicio en la vía y forma planteada. Al contestar la demanda, SR opuso la excepción de incompetencia por declinatoria que hoy nos ocupa. En el presente caso, el excepcionista argumentó que la jueza segunda civil es incompetente para conocer del asunto toda vez que no tiene facultades para juzgar al Estado por virtud de una responsabilidad objetiva y directa, la cual se deriva de la actividad administrativa irregular y se fundamenta en el último párrafo del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, argumenta que los artículos 1100, 1104 y 1117 del Código Civil del Estado establecen la figura de la responsabilidad civil objetiva y de daño moral, la cual es una figura diferente a la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta sala determina que la vía procedente para el trámite del juicio de origen es la ordinaria civil. Los hechos reclamados dieron inicio en el mes de febrero de 2013, que es la fecha en la que la parte actora señala que el Ejército Mexicano realizó la detención del vehículo que dio origen a la reclamación en el presente asunto, razón por la cual es evidente que al momento de ocurrir aquello se encontraban vigente el régimen de responsabilidad patrimonial objetiva y directa del Estado, establecida actualmente en el segundo párrafo del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y derivada de la reforma constitucional del 1 de enero de 2004.
En ese sentido, desde la entrada en vigor a nivel constitucional del régimen de responsabilidad objetiva y directa del Estado, la responsabilidad subsidiaria establecida en algunos códigos civiles de las entidades federativas, como por ejemplo lo es el caso del 1117 del Código Civil de Yucatán, quedó materialmente abrogada. En cambio, el régimen sobre responsabilidad objetiva y directa prevaleció desde entonces. De esta forma, si en un asunto los hechos en que se apoya una demanda ocurrieron cuando ya se encontraba en vigor el sistema de responsabilidad patrimonial objetiva y directa del Estado, pero aún no se encuentra vigente o no se encontraba vigente la legislación estatal que establezca el procedimiento correspondiente para el estudio del caso, se actualiza la competencia civil para el conocimiento del mismo, en donde la juzgadora o el juzgador en materia civil deben sujetar su actuar a las premisas establecidas en el ya mencionado párrafo final del citado artículo 109 constitucional. Es importante señalar que en el decreto 629/2023, publicado el 6 de junio de 2023, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, se adicionó el artículo 101 ter a la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, así como se expidió la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, disposiciones que aún no se encuentran vigentes. De conformidad con su propio artículo segundo transitorio, pues entrarán en vigor hasta el 1 de enero del año 2024. Bajo este tenor, es evidente la imposibilidad de aplicar tales disposiciones. En tal virtud, considerando que aún no entran en vigor las disposiciones y el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial del Estado de Yucatán, el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado deberá resolver el juicio de origen, con fundamento en los artículos que van del 542 al 562 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, los cuales establecen el procedimiento a seguir en los juicios ordinarios civiles. Sirve de apoyo para esta consideración jurídica la tesis con registro 2002490, la cual establece que cuando se realiza una reclamación objetiva y directa a los servidores públicos a nivel local, pero aún no está vigente la legislación estatal en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, a fin de no aplicar retroactivamente las disposiciones en esta materia, la competencia para conocer del asunto radica en una juez o jueza local civil, pues al momento de ocurrir los hechos que originan el litigio, no existen las leyes en la materia administrativa que prevean la acción de responsabilidad objetiva y directa a cargo de la entidad federativa, ni están asignadas las facultades al tribunal administrativo a nivel local. Por todo lo anterior, es improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por el excepcionista, y por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el ciudadano SR ante la jueza segunda civil del Primer Departamento Judicial del Estado con el expediente número 404/2019, relativo al juicio ordinario civil promovido por EABA en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada PP, Sociedad Anónima de Capital Variable. Segundo, se declara que la jueza segunda civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta decidirlo en los términos expuestos en el cuerpo de esta determinación. Tercero, no se condena al mencionado excepcionista al pago de costas ni a la multa establecidas en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia en esta segunda instancia. Cuarto, notifíquese y remítase por los conductos debidos copia certificada de esta resolución y de sus constancias de notificación, y en orden a esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento y luego, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido, cúmplase. Secretaria, por favor, si me auxilia con la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Eliseth Mimens Herrera. A favor. Maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira, magistrado tercero. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 77/2023 en materia civil, derivado de un juicio de interdicto de obra nueva, de nuevo número de expediente 43/2017, divanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado,
en el que fue interpuesto un recurso de denegada apelación por la parte demandada. La determinación recurrida es el auto de fecha 1 de julio del año 2022, con el que se negó el recurso de apelación hecho valer en contra de los autos de fecha 1 y 22 de marzo, ambos del año 2021. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Señores magistrados, someto a su consideración el proyecto del TOCA 77-2023, que deriva de un juicio de interdicto de obra promovido por MMPP y RAPP en contra del señor RBTS, representado por su apoderado JJAS. En dicho procedimiento, la jueza de primera instancia, en fecha 13 de diciembre de 2017, ordenó que un actuario se constituyera un predio ubicado en la localidad de Chablecal, municipio de Mérida, Yucatán, lugar en el que la parte demandante refirió que se estaba construyendo una obra nueva. Esto a fin de dar fe de la existencia de la misma, pormenorizando las dimensiones que en su caso tenía y a efecto de notificar a los dueños de la obra, a los encargados de la misma o a los que le estuvieran ejecutando la suspensión provisional de aquella. Asimismo, ordenó citar a las partes para la audiencia verbal a que se refiere el numeral 713 del Código Adjetivo de la materia, en cumplimiento del ordenado. Distintas actuarias fueron asignadas para realizar la diligencia y que pudieran llevarla a cabo, por lo que mediante proveído de fecha 15 de mayo del año 2018, la jueza ordenó nuevamente una diligencia, precisando que el predio objeto de la litis se encontraba físicamente en la localidad de Tzimichaltún, aunque catastralmente apareciera como perteneciente a Chablecal. Así, en fecha 29 de mayo del año 2018, una actuaria de la Central de Actuaría logró notificar al demandado a través de su esposa, quien se comprometió a hacérsele llegar en forma oportuna y pronta al demandado. Previo al recurso que nos ocupa, en fecha 30 de mayo de 2018, el demandado interpuso recursos de apelación en contra de los autos dictados por la jueza de primera instancia. Me refiero a los de fechas 13 de diciembre de 2017 y 15 de mayo del año 2018 ya citados. En contra de este último auto recayó una resolución de fecha 29 de enero del año 2020, dictada dentro del TOCA 1079/2019, por la Sala Colegiada Civil y Familiar de este Tribunal Superior de Justicia, misma que fue turnada a la jueza natural para su cumplimiento en fecha 30 de julio del año 2020, y en la que se resolvió que eran fundados los agravios del apelante, por lo que se dejó insubsistente y sin efecto legal alguno todo lo actuado hasta ese momento en el juicio de interdicto de obra nueva, a efecto de que un actuario emplazara al demandado conforme al artículo 14 constitucional y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, haciéndole saber al demandado sobre la suspensión provisional de la obra con fundamento en lo dispuesto en el artículo 712 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Derivado de todo esto, mediante auto de fecha 1 de marzo del año 2021, la jueza de primera instancia 1 tuvo por recibida la resolución de la sala colegiada, por lo que en cumplimiento de esta dejó insubsistente y sin efecto legal alguno todo lo actuado en juicio a fin de reponer el procedimiento. 2. Ordenó correr traslado al demandado con entrega únicamente de la copia de la demanda y de los escritos de fecha 20 de febrero y 8 de marzo, ambos del año 2017, emplazándolo para que contestara en el término de 3 días. 3. Ordenó a que el actuario se constituyera de nueva cuenta en el predio de la localidad de Chablecal para dar fe de la existencia de la obra nueva, pormenorizando las dimensiones de esta y notificando de la suspensión provisional. Y 4. Citó a las partes a la audiencia verbal a la que se refiere el numeral 713 del Código Adjetivo, en la que se ofrecerían pruebas y las partes formularían alegatos. Toda vez que la actuaria no pudo llevar a cabo la notificación ordenada, mediante proveído de 22 de marzo del año 2021, la jueza ordenó nuevamente la realización de la notificación conducente. En contra de estos autos de marzo, el demandado interpuso un nuevo recurso de apelación. En proveído de fecha 1 de julio de dicho año, la jueza de primera instancia resolvió no admitir el recurso de apelación, considerando que lo resuelto no impedía en términos absolutos la continuación del procedimiento ni causaba un gravamen que no pudiera repararse en sentencia definitiva, fundamentando su determinación en el artículo 376 del Código Adjetivo de la materia. Inconforme con tal decisión, el referido demandado interpuso el recurso de denegada apelación que hoy se estudia. Efectivamente, los autos de fechas 1 y 22 de marzo del año 2021 no son apelables, porque no impiden en términos absolutos la continuación del procedimiento ni causan un gravamen que no pueda ser reparado en sentencia.
ya que en ellos únicamente se ordenó que se diera cumplimiento a lo determinado en la resolución de segunda instancia de fecha 29 de enero del año de 2020, recaída dentro del TOCA 1079-2019, la cual favoreció totalmente al recurrente, pues salvaguardando sus derechos, se ordenó dejar insubsistente y sin efecto legal alguno todo lo actuado en su momento dentro del juicio de origen, por lo que se debía reponer el procedimiento, es decir, emplazar al demandado, entregarle copia de la demanda y de sus anexos y hacerlo saber de la suspensión provisional de la obra y de la audiencia verbal a la que se refiere el ya citado 713 del Código Adjetivo de la materia. Así, resultan inoperantes los argumentos de la parte recurrente, pues un verdadero razonamiento se traduce en la mínima necesidad de explicar por qué la resolución recurrida se aparta del derecho a través de la confrontación de situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable, de modo tal que se evidencia una violación, y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas, hecho y fundamento. Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas no puede considerarse un verdadero razonamiento y por ende debe calificarse como inoperante. En este punto, es toral destacar que lo anterior no es contrario al derecho de defensa, acceso a la justicia y tutela jurisdiccional efectiva del recurrente, pues se insiste, los autos recurridos o que se pretende recurrir tenían la única finalidad de reponer el procedimiento, es decir, tuvo como objetivo corregir errores, que era emplazar al demandado y garantizar que se respetaran los derechos humanos de todas las personas involucradas en el procedimiento de origen. De todo lo expuesto se concluye que al resultar beneficiosa la reposición del procedimiento para el recurrente, se actualiza lo dispuesto por el artículo 51 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Es decir, que se debe desechar de plano la denegada apelación intentada por el aquí recurrente por ser notoriamente frívola e improcedente. En consecuencia, y por cuanto a la luz de las razones vertidas en este fallo resulta procedente confirmar la calificación del grado efectuada en el auto de fecha 1 de julio de 2022, en el que se negó el recurso de apelación que hizo valer el inconforme en contra de los proveídos de fecha 1 y 22 de marzo, ambos del año 2021, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son inoperantes los argumentos de agravio que el señor JJAS, en su carácter de apoderado general del señor RBTS, hizo valer en su escrito presentado en fecha 16 de mayo de 2023. En consecuencia, segundo, es improcedente el presente recurso de denegada apelación. Y por lo tanto, tercero, se confirma la calificación del grado hecha por la jueza civil del primer departamento judicial del Estado en el auto de fecha 1 de julio de 2022. Cuarto, notifíquese y cúmplase. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el toca número 3 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 79-2023 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 754-2022, dimanado al Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Con respecto al TOCA 79-2023, se propone el siguiente proyecto. Mediante escrito presentado el 16 de diciembre de 2022, RACB, en su carácter de apoderado de una institución bancaria, promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de GAMM, solicitando el cobro del saldo del capital del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria celebrado en fecha 27 de diciembre del año 2019. De sus intereses moratorios y ordinarios o en su defecto del pago de todas las prestaciones reclamadas, el remate del bien inmueble objeto del contrato otorgado como garantía e hipotecado en el contrato base de la acción. El Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado admitió el juicio en la vía y forma planteada
y al contestar la demanda, la demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria que hoy nos ocupa. En el presente caso, la parte excepcionista argumentó que el juzgado correspondiente no tiene jurisdicción para resolver el presente asunto al carecer de especialidad señalada por la ley, aunado a que se planteó en el contrato base de la acción la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México. Del estudio de fondo se desprende que la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado tiene competencia por razón de materia, fuero, territorio y turno para conocer del asunto de origen. En lo que respecta a la competencia por razón de materia, cabe señalar que en la demanda se requirió que en caso de que no se cubrieran las prestaciones, se procediera al remate del bien hipotecado y que con el producto se hiciera efectivo el pago adeudado. Es evidente que la vía idónea para sustanciar el procedimiento lo es entonces un juicio extraordinario hipotecario. En consecuencia, la acción hipotecaria es una acción real, la cual nace de los derechos llamados reales, los cuales no afectan a la persona sino a la misma cosa. Estas consideraciones han sido establecidas en la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 343525. Ahora bien, la hipoteca de la cual deriva la acción ejercitada por la parte actora se encuentra prevista en el Código Civil del Estado, en el libro tercero, título sexto, capítulo 15, aunado a que los juicios extraordinarios hipotecarios, como lo es el juicio de donde Dimanes te toca, están regulados por las disposiciones contenidas en el libro segundo, título tercero, capítulo tercero del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de donde resulta evidente la competencia de las juezas y los jueces de primera instancia al ser a quienes les corresponde la aplicación de los citados Código Civil y de Procedimientos Civiles. Por ende, corresponde a una jueza o a un juez de la misma naturaleza aplicar tales ordenamientos. En lo concerniente a la competencia por razón de fuero, el presente asunto no resulta ser de carácter federal, toda vez que no se actualiza ninguna de las fracciones contenidas en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y por otro lado, de los artículos 3 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se desprende que los tribunales y juzgados de Yucatán tienen la facultad para conocer de controversias relacionadas con la aplicación de la normativa local en materia civil. Por lo tanto, considerando que en este caso el demandante reclama una acción hipotecaria, la cual tiene fundamento en el Código Civil y de Procedimientos Civiles de Yucatán, es inconcluso que se acredita la competencia por razón de fuero del juzgado tercero civil ya mencionado. Asimismo, se acredita la competencia por razón de territorio, ya que en el contrato base de la acción, en el apartado denominado cláusulas no financieras, aparece que fue voluntad de las partes acordar en su cláusula 11ª que se sometían a las leyes y a los tribunales competentes en la Ciudad de México o a los del lugar en donde se ubique el inmueble a elección de la parte actora. Por lo tanto, la parte actora, representada por su apoderado, únicamente hizo uso de su facultad optativa derivada de tal acuerdo contractual, al entablar su demanda ante los tribunales competentes de esta ciudad, como lo son los juzgados civiles dada la materia, tal y como se ha expresado anteriormente. Por último, el juzgado referido también cuenta con competencia por razón de turno, en virtud de que la demanda fue presentada en la oficialía de partes común de los juzgados civiles y familiares del primer departamento judicial del Estado de Yucatán, a fin de hacer valer los derechos que le competen a la parte actora deducidos del contrato base de la acción instada. Esto en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General número EX 14-100-713-01 y 3 del Acuerdo General número EX 20-15-1021-01 de este Poder Judicial de Yucatán. Por lo expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la ciudadana GAMM ante la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado en autos del expediente 754/2022. Segundo, se declara que la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Tercero, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas ni a la multa establecidas en el artículo 155 del Código Adjetivo de la materia en esta segunda instancia. Cuarto, notifíquese y devuélvase a la jueza de origen el expediente original de procedimiento
y luego en su oportunidad archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisset Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el toca número 4 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 82-2023 en materia civil, derivado de un juicio ejecutivo civil de número de expediente 125-2020, dimanado del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue interpuesto un recurso de denegada apelación por la parte demandada. La determinación recurrida es el auto de fecha 3 de abril del año en curso, con el que se negó el recurso de apelación hecho valer en contra de la parte conducente del auto de fecha 14 de febrero pasado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Con respecto al toca 82-2023, este deriva de un juicio ejecutivo civil en su etapa de ejecución de sentencia, de donde se desprende que mediante proveído de fecha 11 de abril del año 2022, la juzgadora de primera instancia decretó el remate de 4 bienes inmuebles, entre ellos el de un predio urbano ubicado en el fraccionamiento San Ramón Norte de la ciudad y municipio de Mérida, Yucatán, para que tuviera verificativo el día 22 de septiembre de 2022. Seguidamente, en audiencia pública de dicha fecha, se aprobó el remate del referido predio a favor del ciudadano AMG por el monto de 4.600.000 pesos moneda nacional, ordenándosela a este que pagara de contado dicha cantidad. Posteriormente, una institución bancaria, como parte acreedora en el procedimiento de ejecución del remate, solicitó a la jueza que dejara sin efectos el remate respecto del predio mencionado, toda vez que el citado actor, AMG, no había depositado la cantidad pactada por el bien inmueble obtenido con la venta judicial. En ese sentido, mediante auto de fecha 14 de febrero del año 2023, la jueza no accedió a tal petición, expresando, entre otras cuestiones, que el artículo 513 del Código de Procedimientos Civiles del Estado no establece que en caso de no depositarse dicho pago, traería como consecuencia dejar sin efecto el remate. En contra del auto anteriormente relatado, la institución bancaria acreedora intentó interponer recurso de apelación, solicitud que no fue admitida mediante proveído de fecha 3 de abril del presente año, pues la jueza determinó que la intervención de dicha parte acreedora en el procedimiento de ejecución se encontraba limitada para intervenir en el avalúo de inmueble en su caso, así como para consultar los autos que integraban el procedimiento y solicitar propias. Asimismo, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 456, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado, los acreedores únicamente tenían derecho a apelar el auto de la aprobación del remate. Inconforme con tal decisión, dicha institución acreedora interpuso el recurso de denegada apelación admitido por la jueza primera a través del acuerdo de fecha 15 de mayo último. En esencia, la parte recurrente expresa que la jueza incumplió con lo establecido en el numeral 513 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues estima que al no haber exhibido AMG el precio de la venta judicial, la consecuencia lógica sería dejar sin efecto el remate. Además, señala que la juzgadora incurre en contradicción al indicar que los acreedores preferentes tienen derecho para intervenir en el avalúo del inmueble sujeto a remate, así como para consultar los autos que integran el procedimiento y para solicitar copias del expediente. No obstante, que a su parecer, después la jueza se contradice al indicar que los acreedores únicamente tienen derecho a apelar el auto de aprobación de remate. De igual forma, la parte recurrente argumenta que los derechos de los acreedores preferentes en los procedimientos de remate deben ser extensivos y no limitativos, por lo que estima que si existe la posibilidad de apelar el auto aprobatorio de remate, debe también poderse apelar el acuerdo donde no se accede a dejar sin efectos el remate mismo, en virtud de que al adjudicarlo no exhibió el precio de que el adjudicatario no exhibió el precio de venta. Calificación de los argumentos. Los argumentos de la parte recurrente son inoperantes en una parte e infundados en otra. La inoperancia radica en las manifestaciones relacionadas al incumplimiento del numeral 513 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
pues son argumentos que atienden a la solicitud que ya tuvo contestación en el acuerdo que se intentó apelar de fecha 14 de febrero de este año y que no guardan relación con los razonamientos sometidos a estudio en el presente recurso de denegada apelación relacionados con el auto de 3 de abril de 2023. Es decir, son argumentos que no logran desvirtuar lo expresado en el acuerdo recurrido. Por otra parte, son infundadas las manifestaciones vertidas por el recurrente cuando aduce que la juzgadora incurre en una contradicción al indicar que los acreedores preferentes únicamente tienen derecho a apelar el auto de aprobación de remate, pues contrario a ello, de la redacción del proveído de fecha 3 de abril de 2023, se advierte que la jueza hizo alusión a 4 supuestos a los que tienen derecho dichos acreedores, los cuales son el derecho a intervenir en el avalúo del inmueble sujeto a remate, el poder solicitar copias del expediente, el consultar los autos y apelar en su caso el auto de aprobación del remate. Además, resulta infundado el argumento en el sentido de que deben tomarse en cuenta extensivamente los derechos de acreedores preferentes en procedimientos de ejecución de remate para acceder a la solicitud de dejar sin efecto el propio remate, pues en la naturaleza jurídica de dicho procedimiento estriba el derecho que tienen los acreedores preferentes a intervenir en el propio acto del remate, pudiendo hacer al juez las observaciones que estimen oportunas y recurrir el auto de aprobación en su caso y permitiéndoles que intervengan tanto en el avalúo como en la subasta de los bienes, sin que dicha intervención en el procedimiento implique acceder a la solicitud de dejar sin efectos el remate, pues este ya no es el momento procesal oportuno. Los artículos 376 y 412 del Código de Procedimientos prevén de forma general que las sentencias definitivas son apelables y las demás resoluciones solo lo son cuando la ley expresamente lo establezca, y que en las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admite otro recurso que el de responsabilidad. Por otro lado, del diverso numeral 457 del mismo ordenamiento, sostiene que existe la regla general de que contra las resoluciones que se dicten durante el procedimiento de remate no procede recurso alguno, salvo el de responsabilidad. No obstante, el artículo 456 del Código Adjetivo de la materia prevé una excepción a la regla general al establecer que contra las resoluciones que se dicten durante el procedimiento de remate solo resulta apelable, en su caso, la resolución que la apruebe. Esta cuestión jurídica tiene el firme propósito de que no se entorpezca el curso del procedimiento con las interrupciones generadas por los medios de impugnación y que por tanto se produzcan cuanto antes los efectos de la venta judicial, tanto en provecho de las partes como del adjudicatario que haya resultado beneficiado en la subasta. En este orden de ideas, esta sala comparte el criterio sostenido por la jueza de primera instancia en el acuerdo de 3 de abril del presente año, toda vez que en efecto, posterior a la autoaprobación de remate, subyace la regla general de que no procede recurso judicial alguno, salvo el de la responsabilidad. Por lo tanto, debe confirmarse la calificación de grado hecha por la jueza primera civil del primer departamento judicial del Estado. Por todo lo expuesto, señores y señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados e inoperantes los argumentos de agravio de la institución bancaria recurrente, que hizo valer a través de su apoderado legal en su escrito de fecha 22 de mayo de 2023. Segundo, es improcedente el presente recurso de denegada apelación y por lo tanto, tercero, se confirma la calificación del grado hecha por la jueza primera civil del primer departamento judicial del Estado en el auto de fecha 3 de abril de 2023, que negó el recurso de apelación que se interpuso en contra del diverso acuerdo de fecha 14 de febrero del presente año, dictado en el expediente marcado con el número 125/2020. Cuarto, notifíquese. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con los tocas del magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira, quien enlistó 2 proyectos. Toca número 1 del magistrado tercero.
Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCAS 73-2023 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 516-2021 del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue interpuesto un recurso de denegada apelación por la parte demandada. La determinación recurrida es el auto de fecha 24 de abril del año en curso, en el cual no se admitió el recurso de apelación hecho valer en contra del auto de fecha 30 de marzo del año 2023. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. La materia de recurso que se resuelve lo constituye el auto de fecha 24 de abril del año 2023, emitido dentro del juicio ordinario civil de nulidad de escritura y cancelación por la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado, quien determinó desechar el recurso de apelación interpuesto por una de las partes demandadas en contra del diverso proveído de fecha 30 de marzo de la misma anualidad, por el que se comisionó al actuario adscrito a la Central de Actuarías de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, a fin de que notifique al director del Archivo Notarial del Estado, del Archivo Notarial del Estado, ello para que realice lo que legalmente corresponde en el presente proceso, en virtud del fallecimiento del notario público número 68 del Estado, igual parte demandada en este juicio. Ahora, de conformidad con el arábigo 387 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, se procedió estrictamente a examinar la legalidad de dicho acto de autoridad a la luz del diverso artículo 376 del propio Código Adjetivo de la materia, que establece, salvo especial disposición en contrario, las sentencias definitivas son apelables. Las demás resoluciones solo son apelables cuando la ley lo establece expresamente y además, si son autos, cuando la disposición que contienen impide en términos absolutos la continuación del procedimiento o causa un gravamen que no pueda repararse en sentencia. En ese tenor, resulta ajustada a derecho la determinación de la jueza de primera instancia, quien conforme al artículo 51 del código antes mencionado y del precedente judicial obligatorio establecido por ese Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con rubro recursos, desechamiento por notoria frivolidad e improcedencia, intelección del sistema de impugnaciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, se encontraba facultada para desechar de plano aquellos recursos notoriamente frívolos e improcedentes. Como resulta ser el pretendido por la aquí apelante, pues se logra advertir que la automateria del presente curso no cumplía con los supuestos de procedibilidad para así poder ser impugnado por medio del recurso de apelación, atendiendo el ya referido artículo 376 del Código Adjetivo de la materia. En efecto, lo anterior es porque A. No hay expresamente alguna disposición en la ley que establezca que algún proveído con las características del que se analiza sea susceptible de ser apelado. B. No se advierte de forma alguna que el auto recurrido impide en términos absolutos la continuación del procedimiento, puesto que el llamado a juicio a determinado sujeto no impide su continuación, sino que, al contrario, lo impulsa, al consistir dicha situación en una diligencia para dar continuidad al mismo. Y C. Se estima, como bien consideró la juzgadora de primera instancia, que lo resuelto del auto que se pretendió apelar no causa un daño o gravamen que no pudiese ser reparado en la sentencia del presente proceso, por tratarse simplemente del llamado a una supuesta parte, cuya legitimación en el juicio, al constituir un presupuesto procesal, podría ser analizada el dictado de la sentencia y por tanto se trata de una cuestión evidentemente reparable. Por lo anterior, debe confirmarse la calificación de grado realizada por la jueza de primera instancia y es de declararse improcedente el presente recurso de denegada apelación. En el mismo sentido, son inoperantes por inatendibles los motivos de disenso vertidos como agravios esgrimidos por la parte recurrente, pues dichas inconformidades no guardan relación directa con la materia de este medio de impugnación, esto es, la calificación de grado realizada en primera instancia. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, declarar inoperantes por inatendibles los argumentos que a modo de agravios planteó el recurrente. Segundo, declarar improcedente el recurso de denegada apelación examinado. Tercero, confirmar la calificación del grado emitida en el auto de fecha 24 de abril del año 2023, que negó el recurso de apelación pretendido en contra del diverso proveído de fecha 30 de marzo de la misma anualidad,
dictados por la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente de origen relativo a un juicio ordinario civil de nulidad de escritura y cancelación de donde dimana este toca. Cuarto, notifíquese, remítase a la jueza de origen copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación, a fin de que la ejecutoria así constituida surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento. Y hecho esto, archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, proceda a la votación, por favor. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisette Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el toca número 2 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 86-2023 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 450-2019, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve sobre la excepción de incompetencia interpuesta ante la jueza segunda civil del primer departamento judicial del Estado, por la parte demandada, en el escrito de contestación de demanda presentado en el expediente relativo a un juicio extraordinario hipotecario promovido por institución de crédito en contra del ciudadano cuyas iniciales son PCI. Dicha acción se ejerce a fin de exigir el pago del importe adeudado con motivo del supuesto incumplimiento del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria celebrado entre el excepcionista y la institución bancaria. La excepción de incompetencia referida es planteada por razón de territorio. Sustancialmente aduce que la jueza segunda civil del primer departamento judicial del Estado de Yucatán no es competente para conocer de ese asunto, sino que en todo caso los jueces y tribunales de la Ciudad de México, toda vez que así se pactó primeramente el contrato base de la acción, pues no puede quedar a libre elección de una de las partes el juez que deba resultar competente para conocer él o los procedimientos que deban entablarse. Además de que de manera verbal, al momento de realizar gestiones para reestructurar el crédito, se pactó que los jueces competentes serían los de la Ciudad de México. Se considera que sí es competente la jueza segunda civil del primer departamento judicial del Estado para conocer del asunto. Lo anterior, toda vez que en la cláusula 34ª del contrato base de la acción, las partes establecieron lo siguiente. 34ª. Jurisdicción. Para resolución de cualquier controversia relacionada con este contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México o los tribunales competentes del lugar en donde se ubique el inmueble a elección de la parte actora, renunciando clara y terminantemente a cualquier otro fuero que por cualquier motivo les pudiera corresponder. En esa medida, se puede constatar que los ahora contendientes manifestaron expresamente que el cumplimiento e interpretación de los actos que deriven de dicho instrumento fuera sometido a elección de la parte actora ante los tribunales competentes del lugar donde se ubique el inmueble objeto del contrato, el cual se encuentra ubicado en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo tanto, la parte actora representada por su apoderado únicamente hizo uso de su facultad optativa derivada de tal acuerdo contractual, al entablar su demanda ante los tribunales competentes de esa ciudad, como son los juzgados civiles de la materia, y de conformidad con el supuesto normativo de la fracción segunda del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en concordancia con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, resulta incuestionable la competencia de la titular del Juzgado Segundo Civil del primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán para conocer y resolver el asunto de origen. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el excepcionista ante el Juzgado Civil del primer Departamento Judicial del Estado en el expediente relativo al juicio extraordinario hipotecario de origen. Segundo, que la jueza segunda civil del primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta determinar lo conducente. Tercero,
No se condena al excepcionista al pago de la multa, ni las cosas generadas de conformidad con lo expresado en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución. Cuarto, notificar, devolver a la jueza de origen el expediente original del procedimiento y en su oportunidad archivar el TOCA como asunto concluido. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisset Vimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora bien, continuando con el orden del día, proseguimos con el inciso B de la citada convocatoria previamente enviada a ustedes, magistrada y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, en atención a que previamente ya ha sido aprobada la fecha para la celebración de la 11ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil, queda para el día miércoles 16 de agosto del presente año a las 13 horas. Secretaria, tiene usted el uso de la voz para darle continuidad al orden del día. Sí, magistrada. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la 10ª sesión ordinaria. Magistrada presidenta. Por mi parte, no. Solo preguntarles si les parece a las 13 horas del 16 de agosto. Por mi parte, a favor. Ok, Adelante. ok. Y por mi parte no hay asuntos generales. Por la Por mi mía parte, tampoco. tampoco. Gracias. Gracias. Muy bien, magistrada y magistrados. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se da por clausurada la 10ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Se ordena a la Secretaría de Acuerdos que levante el acta de sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de esta sala. Lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Y siendo el propio día de hoy, miércoles 12 de julio del presente año, se concluye la 10ª sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, magistrados. Gracias. Gracias.